Aquí tenés tus drogas, relatos de un terapeuta en adicciones. El licenciado Juan Carlos Mancilla es quien está presentando en voz alta este libro. Y quiero preguntarte primero, Juan Carlos, vamos a hablar del libro. ¿Para quién está Sí. dirigido? ¿Quiénes son los lectores en los cuales vos pensaste a la hora de escribirlo? Bien, bien. Sí, sí, eso la verdad que lo tenía muy claro mientras escribía el texto. Y el origen de la motivación es esta. Muchas veces, pero muchas veces me ha pasado a mí, o lo hemos hablado entre colegas, que llega una mamá, un papá, un hijo, una esposa, un esposo, y nos pregunta, ¿qué puedo leer? Tengo problemas del consumo de droga. Bueno, ¿qué me da para leer, licenciado? ¿O qué le puedo regalar a mi hijo o a mi pareja? Y claro, hay muchos libros que te explican qué es la marihuana, qué es la cocaína, qué es el LSD, qué es el tabaco. Y hay muchos otros que te explican también qué te hacen las sustancias psicoactivas en el cerebro, cómo te perturban, qué modificaciones producen, etcétera, etcétera. Pero en realidad es una información en el fondo muy fría y muy difícil de que la persona se identifique con esto que está leyendo. Entonces recurrí a una técnica casi literaria, te diría que es el de la historia, el de las crónicas. Estas son crónicas, hablando literariamente, donde las personas nos podamos identificar y entender que el problema del abuso de alcohol, por ejemplo, no tiene solamente que ver con lo que me produce el alcohol en el aparato digestivo, en el sistema circulatorio, no, también tiene que ver en cómo daña mis relaciones familiares porque me hace ocultarlo y mentir, o porque me vuelve violento, cómo también daña mi economía porque me vuelve una persona que no puedo sostener un ritmo de responsabilidad. Si estoy fumando marihuana, también qué le pasa al adolescente en la escuela, cómo lo vive, cómo lo sufre, cómo interpreta él su consumo de sustancias, para que obviamente nos podamos identificar con eso y a partir de eso poder reflexionar sobre nuestra relación con la sustancia. Yo te diría que ese es el objetivo del relato de estas historias. Vernos en un espejo y que eso nos ayude a conocer, a reflexionar sobre mi relación con las sustancias. ¿Son casos reales, Juan Carlos? Sí, como te decía, son casos reales, son eventos reales, eh, donde obviamente fui cambiando distintas, al protagonista, a lo mejor en la realidad era un hombre, acá pasa a ser una mujer que vive en otro lado, que tiene otra profesión, es decir, resguardando esas identidades. A mí me gusta decir que son relatos absolutamente realistas. O sea, pueden haber sucedido tal cual yo los estoy contando. Tienen el realismo de lo que uno escucha en un consultorio, ¿no? Porque en un consultorio uno cierra la puerta y mucha gente se pregunta, ¿qué pasará ahí adentro? ¿No? ¿Qué pasará ahí adentro? Es lo que me pasa a mí como cuando me voy a un taxi y me pongo a conversar con el taxista y a veces me pregunto, ¿qué conversará la gente con este hombre que es tan conversador? Hoy a veces me dije como si ¿Se cortó? Bueno. ¿Podés pausarlo, Cale? ilustraciones del libro las hizo José Luis Serrano, Doña Jovita, el querido Doña Sí. Jovita, él hizo las ilustraciones. Y en un momento cuando él le preguntó qué te parecieron los relatos, y él después lo escribe, en la última parte, el último capitulito lo escribe él, y él dice, y me gustó lo que dijo, es decir, agradezco que haya sacado el consultorio a la calle. Me quiso decir como abierto esa parte, ¿no? Así que sí, son historias realistas y con ese fin. Hay algunas que son idénticas a cómo ocurrieron, en ese caso, por ejemplo, la que se llama Aquí tenés tus drogas. En ese caso hablé con el protagonista y obviamente con la autorización de él lo estoy publicando. Pero persigue eso, ¿no? También no mostrar la parte dramática del asunto, pero también mostrar la parte esperanzadora, cómo la gente puede cambiar si quiere, cómo la gente cuando reconoce y afronta lo que le pasa,
puede salir adelante. Yo creo que el tema de las drogas se ha ganado muchos discursos negativos y pesimistas, y parte de razón tiene, pero también tenemos que otorgarle un discurso vinculado a la esperanza y a la posibilidad de cambio, y de eso se trata el libro. Dijiste recién reconocer lo que nos pasa, y a veces a todos nos cuesta en distintos ámbitos, o por lo menos hago yo, levanto la mano, reconocer lo que nos pasa. En el caso de las drogas, reconocer lo que nos pasa. Si levantamos la mano y hacemos autocrítica, ¿ya tenemos buena parte del problema resuelto, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Sí, porque la aceptación es el primer paso en cualquier proceso de cambio, pero de lo que sea, no solamente de las drogas. Es decir, cuando nosotros hacemos que no vemos un problema que tenemos o que lo pateamos para más adelante, bueno, los psicólogos decimos cuando no afrontamos el problema, perdemos. Entonces necesitamos afrontarlo, pero en esa afrontación nos cuesta. Recién hablábamos de un amigo en común, de Ronnie Vargas, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, y hay acá hay una historia donde yo hago una referencia al micro que tengo en Ronnie Vargas, y te la cuento rápidamente en uno de los relatos. Una partecita cuenta la historia real de un hombre que me decía, él terminó el tratamiento, felizmente lo terminó junto con su familia, y su hija salió adelante del problema de las drogas, una chica adolescente que era del interior, de unas ciudades del interior. Y el hombre era un hombre de campo, y resulta que él escuchaba Cadena 3, escuchaba la radio, y entonces me decía, yo siempre que lo escuchaba usted, licenciado, con Ronnie, cambiaba de dial, me iba a otro dial, porque no podía aguantar que se hable de drogas, porque sentía que me estaban hablando a mí. Hasta que un día dice, decidí no cambiarlo, me animé a escucharlo, dice, lloré mucho en mi camioneta y volví a mi casa para decidirme con mi mujer pedir ayuda. Entonces, la verdad que fue un ejemplo muy concreto de lo que estamos hablando. Un hombre que se decidió a afrontar, pero afrontar lo que duele, duele. Eso es así de lógico, ¿no? Entonces, es un libro que trata de alentar también a las personas para que, bueno, reflexionen y tomen alguna decisión. Las decisiones las toman las personas, no las tomamos los terapeutas, no las puede tomar un juez ni la policía. Tenemos que dejar que las tomen las personas, pero tenemos que ayudarlas a que tomen buenas decisiones respecto a estos temas. Hacemos una pausa más, ¿te parece, Juan Carlos Mansilla, hoy con nosotros en Voz Alta?